Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este grupo de conexión donde estaremos compartiendo nuestra fe. Una de las maneras de ser intencionales para compartir el Evangelio de Cristo con otras personas que Dios pone en tu camino diariamente es precisamente compartiendo tu testimonio personal. Si tú conoces a Cristo, tienes un testimonio. En otras palabras, si tú conoces a Cristo, tienes una historia para compartir con otras personas. Es la historia de Dios trabajando en tu vida. Y tú puedes compartirla con otras. Y al hacerlo, estás compartiendo, otra vez esa palabra, compartir el Evangelio. Cuando pensamos en nuestro testimonio, tenemos tres partes importantes. Mi vida antes de Cristo, mi vida cuando conocí a Cristo y mi vida después de haberlo conocido. No quiero que pienses que estas categorías son estrictas y separables, sino simplemente parámetros para organizar bien tu historia. Cuando empezamos a pensar acerca de nuestra historia, tenemos que asegurarnos de que sea precisamente eso, una historia. Así que escríbela, cuenta la historia de tu vida. Pero recuerda que no necesitas contar todos los detalles. Necesitas ser conciso. No necesitas cada historia en tu vida. Eso te tomará horas y horas. Es mejor concentrarse en la historia de nuestra salvación. Así que es muy importante de que puedas recordar el mantenerte en un espacio reducido de tiempo. Quizá 3 minutos sea lo más necesario y lo suficiente para contar la historia. Trata de mantenerte en ese tiempo. Veamos los parámetros un poco más detalladamente para que puedas tener un poco más de ideas. Comencemos con mi vida antes de conocer a Cristo. Mientras tú vas recordando cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo, un detalle importante para recordar es tomar en cuenta lo que otras personas pensaban de ti. Ahora, además de eso, quisiera darte otro consejito importante. Centra la historia en 2 palabras claves, alrededor de las cuales vas a ir formando todo tu testimonio. Por ejemplo, si yo contara la historia de mi vida, la pondría alrededor de estas 2 palabras: soledad y sin futuro. Y estas 2 palabras muestran la condición que yo tenía antes de conocer a Cristo. Aunque yo tenía una linda familia y buenos amigos, yo me sentía solo. Y aunque tenía personas a mi alrededor, no veía el valor de lo que yo podía hacer en el futuro. Así que voy a utilizar esas 2 palabras para armar mi historia. De igual manera, te invito a que tú busques esas 2 palabras con las cuales tú puedas comenzar y centrar la historia de tu vida. La segunda sección es cómo llegué a conocer a Cristo. Así que quiero que en esta sección tú veas la primera o la segunda palabra que tú escogiste al principio. Cómo esas palabras te ayudaron a conocer a tu Creador. Por ejemplo, en mi caso, cuando tenía 15 años de edad, me invitaron a una escuela vacacional a la iglesia del barrio. Y aunque no puedo decirte exactamente lo que ellos hablaron durante toda esa semana, lo que sí recuerdo es que al final del último día hicieron la presentación del Evangelio de Cristo. Y nos invitaron a todos a aceptarlo en nuestro corazón. Aunque estaba rodeado por muchas personas en ese mismo salón, muchos de ellos de mi misma edad, yo me sentía solo. Lo que hizo ponerme de pie e invitar a Jesucristo a que entrara en mi corazón.
Ese día le di a Jesús mi corazón y Jesús fue el dueño y Señor de mi vida. Algo importante que tienes que recordar es que necesitas enfocarte en esas palabras que escogiste anteriormente, para que ellas sirvan de puente entre lo que fue tu vida y cómo llegaste a conocer a Jesucristo. Luego de haber contado tu pasado hasta el punto de encontrar a Cristo, cambiamos la página y venimos al presente y al día de hoy. Y otra vez, es importante utilizar esas palabras claves que te ayuden a conectar las tres partes de tu testimonio. La última parte en el presente nos habla acerca de lo que hoy está haciendo Cristo en nuestra vida. Volviendo a mi ejemplo, una vez que conocí a Cristo, siento que Él ha llenado el vacío de la soledad en mi vida. Y aunque muchas veces, dependiendo de diferentes circunstancias, siento la soledad física en mi vida, estoy seguro de que nunca más estaré solo. Dios está conmigo y esa perfecta seguridad cubre y encierra mi futuro. Ya no soy yo, es Él viviendo por siempre en mí. Hay algunas recomendaciones que quisiera que tomáramos en cuenta. Por ejemplo, 1. Comienza con una oración. Ora para que el Señor te dé la sabiduría para escribir tu testimonio. Número 2. Escribe el testimonio como una historia. ¿Por qué es eso? La historia de Dios trabajando en tu vida. Así que cuéntala. Cuenta a otros tu historia. Número 3. Trata de mantenerlo conciso, sencillo y no más de 3 minutos. Número 4. Recuerda que necesitas las 3 partes básicas. El antes, cómo conociste y el después de haber conocido a Cristo. Número 5. Recuerda las 2 palabras claves que te ayudarán a construir la historia. Y número 6. Ora para que Dios utilice tu testimonio mientras compartes el Evangelio de Jesucristo. Después de contar tu historia, asegúrate de preguntar a la persona 2 preguntas. La primera, ¿cuál es tu historia? Y la segunda, ¿quisieras conocer más de Jesucristo, el que cambió mi historia? Mientras tú compartes tu testimonio, mi oración es que tú puedas ser ese vínculo con Cristo para que otros también puedan contar su historia de cómo Cristo cambió sus vidas y cómo fue el encuentro con Jesús. Dios te bendiga y te use poderosamente por medio de tu historia.